Si estás viendo esto ahora mismo, probablemente llevas tiempo creando contenido en YouTube, o incluso has empezado varias veces y lo has dejado, o estás a punto de empezar, pero algo dentro de ti te dice que esto es más difícil de lo que parecía, que todo el mundo crece menos tú, que hay gente subiendo videos mediocres que explotan mientras tú subes videos con esfuerzo, con edición, con ideas pensadas y no pasa absolutamente nada. Y ahí es donde empieza el problema real, porque YouTube no es una plataforma de esfuerzo, es una plataforma de estrategia. Y si nadie te lo ha explicado de esta forma, entonces estás jugando un juego que no entiendes con reglas que nadie te ha enseñado. Y quiero que te quedes con algo claro desde ahora mismo. No estás tarde, no estás desfasado. No necesitas ser mejor que nadie, necesitas entender cómo piensa la plataforma, porque YouTube no premia al que más trabaja, premia al que retiene más atención, al que entiende qué hace que una persona se quede viendo un video sin tocar la pantalla, y esto cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre crecer aquí. Porque seguramente te han dicho cosas como sube contenido constante, mejora la calidad, busca un nicho, pero nadie te explica lo que realmente importa, qué es lo que pasa dentro de los primeros segundos del video en la mente del espectador. Y aquí es donde empieza el juego real, porque si en los primeros 3 a 5 segundos no has creado una tensión emocional, una curiosidad o una promesa clara, ese usuario ya se ha ido, aunque tú creas que tu video es bueno. Y aquí viene una verdad que duele un poco, pero que necesitas escuchar. La mayoría de canales pequeños no fallan por falta de ideas, fallan porque no saben estructurar atención. Suben videos como si la gente ya les conociera, como si el espectador les debiera tiempo. Pero en YouTube nadie te debe absolutamente nada. Cada clic es una batalla contra millones de distracciones, y si no entiendes eso estás perdiendo antes de empezar. Ahora piensa en esto. Cuando alguien entra a tu video, no está buscando tu contenido. Está buscando resolver un problema, entretenerse o satisfacer una curiosidad. Y si tú no entras directamente en ese punto de dolor o deseo, el cerebro automáticamente decide salir. No es personal, es biología, es dopamina, es atención fragmentada, es competencia brutal por segundos de vida de una persona. Y aquí es donde cambia todo, porque los canales que crecen no son los que tienen mejores cámaras, ni los que editan más bonito, son los que dominan la estructura invisible de la retención, los que saben abrir un bucle mental en el espectador y no cerrarlo inmediatamente, los que entienden que cada frase tiene que empujar a la siguiente sin dar respiro mental suficiente para que la persona se vaya. Por ejemplo, cuando tú dices, en este video te voy a enseñar cómo ganar dinero en YouTube, eso suena correcto, pero es débil, es genérico, no genera atención. En cambio, si tú dices algo como, si sigues subiendo vídeos así, nunca vas a monetizar aunque tengas miles de visualizaciones. De repente has creado un choque mental, una posible amenaza al resultado del espectador. Y eso hace que se quede un poco más, y ese un poco más en YouTube es literalmente la diferencia entre crecer o desaparecer. Y esto nos lleva a una parte que casi nadie te explica bien, que es la diferencia entre contenido y packaging, porque tú puedes tener el mejor contenido del mundo, pero si tu título y tu miniatura no prometen algo claro, emocional y específico, nadie entra. Y si nadie entra, da igual lo bueno que sea lo que tienes dentro, porque YouTube primero mide el clic y luego mide la retención. Y mucha gente se obsesiona con la edición cuando todavía no ha ganado ni el derecho a que su vídeo sea visto. Pero ahora quiero que entiendas algo más profundo, porque esto no va solo de técnica, va de percepción, va de cómo el espectador interpreta tu canal en menos de 5 segundos. Y si tu canal parece uno más, si tus videos parecen intercambiables con otros 10.000 vídeos, entonces el problema no es el algoritmo, el problema es la falta de identidad clara en tu contenido. Y eso es lo que hace que te estancas durante meses o años sin entender por qué. Y aquí es donde la mayoría se rompe, porque empiezan a pensar que necesitan una gran idea, o un nicho perfecto, o una fórmula secreta, pero la realidad es mucho más incómoda. Necesitas volumen de intentos con dirección, necesitas entender qué tipo de videos hacen que la gente se quede más tiempo, qué estructuras generan curiosidad, qué patrones de apertura funcionan en tu audiencia concreta, y eso no se descubre pensando, se descubre publicando, analizando y ajustando. Ahora imagina por un momento que cada vídeo que subes no es un video, es un experimento de atención, donde estás midiendo cuánto tiempo puedes mantener a una persona dentro de tu historia sin que se vaya.
Y cada segundo que retienes es una señal positiva para el algoritmo. Y cada segundo que pierdes es información valiosa para ajustar el siguiente intento. Pero la mayoría no juega a ese juego. La mayoría juega al juego emocional de este video debería haber funcionado, cuando en realidad YouTube no funciona por merecimiento, funciona por datos. Y aquí es donde empieza a volverse interesante, porque si entiendes esto, dejas de crear desde la frustración y empiezas a crear desde la iteración. Empiezas a entender que los canales grandes no nacen, se construyen con microajustes constantes, con cambios pequeños en títulos, en ganchos, en estructura de guión, en ritmo narrativo, en forma de abrir y cerrar ideas y sobre todo en algo que casi nadie controla bien, que es la capacidad de prometer algo y retrasar su entrega sin romper la confianza del espectador, porque ahí es donde vive la retención real, en ese equilibrio entre curiosidad y satisfacción parcial, en esa tensión constante que hace que el cerebro diga un poco más. Y ahora mismo, si estás escuchando esto y has sentido que muchas veces tus videos se mueren rápido, no es casualidad, es porque probablemente estás cerrando ideas demasiado rápido, estás explicando todo demasiado pronto, estás matando la curiosidad antes de que tenga tiempo de crecer. Y eso en YouTube es casi como apagar el video desde dentro sin darte cuenta, porque la gente no se queda para aprender lo que ya entiende, se queda para descubrir lo que aún no ha terminado de entender. Y aquí es donde empieza a cambiar completamente la forma en la que deberías estructurar cada frase, cada transición y cada bloque de tu contenido. Porque si dominas esto, no necesitas suerte. Pero si no lo dominas, puedes subir 100 videos más y el resultado va a ser exactamente el mismo que hasta ahora. Porque el problema no era el contenido, era cómo ese contenido estaba diseñado para ser consumido en los primeros segundos de atención de alguien que no te conoce, que no te debe nada y que tiene literalmente miles de opciones más a un clic de distancia. Y es precisamente ahí donde se decide todo. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver YouTube de una forma completamente distinta, porque dejas de pensar en videos sueltos y empiezas a pensar en cómo cada pieza encaja dentro de un sistema de atención, donde lo importante no es solo que alguien vea un video, sino que después de ver ese video quiera ver el siguiente. Y ahí es donde está la diferencia real entre un canal que crece y un canal que se estanca, porque crecer en YouTube no es conseguir una visualización viral aislada, es construir una cadena de consumo donde el espectador no siente que está viendo contenido, sino que está entrando en una experiencia continua. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque creen que el éxito viene de un video perfecto, pero en realidad viene de entender patrones repetibles, por ejemplo, cómo empiezas cada video, qué tipo de promesa haces, cómo introduces la información, cuándo la das, cuándo la retienes, cómo escalas la curiosidad y sobre todo cómo mantienes una sensación de avance constante, porque si el espectador siente que no avanza, se va, y si siente que todo ya está explicado demasiado pronto, también se va. Así que estás constantemente equilibrando dos fuerzas, claridad y misterio, información y tensión, satisfacción y deseo. Y esto no es teoría, esto es literalmente cómo funciona la atención humana en plataformas como YouTube, donde el cerebro está en modo exploración constante, saltando entre estímulos hasta encontrar algo que le mantenga enganchado. Y por eso los vídeos que funcionan no son necesariamente los más informativos, sino los que mejor controlan la expectativa, los que saben decirte exactamente lo justo para que quieras seguir viendo sin sentir que ya lo has entendido todo. Ahora piensa en tus propios vídeos, piensa en cuántas veces has empezado explicando demasiado, o has dado la respuesta antes de crear suficiente interés, o has hecho una introducción larga intentando contextualizar, cuando en realidad el espectador solo necesitaba una razón para quedarse 3 segundos más, porque esos 3 segundos son la diferencia entre que YouTube te pruebe con más audiencia o te entierre en la nada del algoritmo. Y aquí viene algo aún más importante, que es la diferencia entre contenido informativo y contenido con intención de retención, porque puedes enseñar exactamente lo mismo, pero si lo estructuras como una historia en progreso, en lugar de una explicación cerrada, el resultado cambia completamente. Y esto es lo que separa a los canales que crecen rápido de los que se quedan atrapados en la mediocridad constante de subo y no pasa nada. Porque YouTube no evalúa solo qué dices,
Evalúa cuánto tiempo consigue mantener tu forma de decirlo. Y eso depende de cosas que casi nadie trabaja conscientemente, como el ritmo de las frases, la forma en la que introduces pausas, cómo generas microcuriosidades dentro de una misma idea, cómo evitas responder mentalmente al espectador demasiado rápido y cómo construyes una sensación de esto me está llevando a algún sitio, incluso cuando todavía no has llegado al punto principal. Y lo curioso es que cuando empiezas a aplicar esto, no necesitas cambiar tus ideas, necesitas cambiar la forma en la que las entregas, porque muchas veces el contenido ya es suficiente. Lo que falla es el envoltorio narrativo, la forma en la que capturas la atención y la mantienes viva a lo largo del vídeo. Y eso es algo que se entrena, no algo que aparece por casualidad. Y aquí es donde entra otro factor que suele ignorarse por completo, la consistencia estratégica. Porque mucha gente entiende consistencia como subir vídeos sin parar, pero la consistencia real es repetir estructuras que funcionan mientras ajustas pequeñas variables. Y esto es clave, porque si cada vídeo que subes es completamente distinto al anterior, el algoritmo no aprende quién eres, no sabe a quién mostrarte, no entiende qué tipo de audiencia encaja contigo, y eso hace que te muevas en un limbo constante de pruebas sin dirección clara. En cambio, cuando empiezas a repetir ciertos patrones, como tipos de hooks, estructuras de apertura, estilos de storytelling o formatos de cierre de ideas, el sistema empieza a reconocer tu contenido, empieza a agrupar audiencias similares alrededor de tus vídeos, y ahí es cuando empiezas a ver crecimiento real. No porque hayas hecho algo mágico, sino porque has dejado de ser impredecible para el sistema y has empezado a ser reconocible. Y aún así, incluso cuando llegas a ese punto, aparece otro problema que frena a la mayoría, que es la impaciencia, porque en YouTube el feedback no es inmediato, y esto rompe a mucha gente. Suben un video, no funciona, cambian todo, suben otro, no funciona, vuelven a cambiar, y así entran en un ciclo de inestabilidad donde nunca permiten que una estrategia tenga suficiente tiempo para mostrar resultados, y sin embargo los canales que ves crecer no están improvisando cada semana, están refinando lo mismo una y otra vez hasta que explota. Y si lo miras con calma, todo se reduce a una idea bastante simple pero incómoda. La mayoría de personas no fracasan en YouTube por falta de capacidad, fracasan porque no aguantan lo suficiente dentro de una estrategia para ver sus efectos reales, y porque abandonan justo antes del punto donde empieza a haber datos útiles que les permitirían mejorar de verdad. Y aquí es donde empieza a cambiar la mentalidad, porque dejas de ver cada vídeo como un resultado final y empiezas a verlo como una pieza dentro de un sistema más grande de aprendizaje continuo, donde cada publicación no es una apuesta emocional, sino una iteración controlada de algo que estás construyendo con el tiempo. Y cuando entiendes esto, el miedo a fallar empieza a desaparecer, porque ya no hay fallos, solo información que te acerca o te aleja de entender cómo funciona tu propia audiencia en este momento concreto del tiempo. Y en ese punto es donde empiezas a darte cuenta de algo que cambia completamente la forma en la que creas. Y es que tu canal no es una colección de vídeos, es un sistema de aprendizaje sobre atención humana. Y cada vídeo que subes está respondiendo una pregunta concreta, sin que te des cuenta, qué hace que alguien se quede, qué hace que alguien se vaya, qué parte de tu discurso genera interés real y qué parte simplemente rellena espacio sin aportar retención. Y cuando empiezas a observarlo así, dejas de crear desde la intuición ciega y empiezas a crear desde la observación consciente. Y esto es importante porque la mayoría de creadores nunca llega a este nivel de lectura. Siguen pensando en ideas, en inspiración, en si hoy tienen algo que decir, cuando en realidad el crecimiento no depende de tener algo que decir, sino de tener algo que probar, algo que medir, algo que mejorar respecto al video anterior. Y eso convierte cada publicación en una evolución, no en una repetición. Y aquí aparece una de las claves más ignoradas de todo YouTube, que es la importancia de la primera impresión narrativa. Porque el espectador no evalúa tu canal como tú lo ves, lo evalúa como una decisión instantánea, casi inconsciente. Y en ese momento lo único que cuenta es si lo que está viendo le promete un cambio claro en su estado mental, si le promete aprender algo concreto o si simplemente le está pidiendo tiempo sin ofrecer una razón suficientemente fuerte para entregarlo.
Y esto explica por qué canales técnicamente perfectos no crecen y por qué canales aparentemente simples explotan, porque la complejidad no es lo que retiene. Lo que retiene es la claridad emocional de la promesa inicial. Es la sensación de esto es exactamente lo que estaba buscando, o incluso más potente todavía. Esto es algo que no sabía que necesitaba ver ahora mismo. Y cuando empiezas a construir desde ahí, todo cambia, porque empiezas a diseñar tus vídeos desde el final hacia el principio. Primero entiendes qué sensación quieres dejar en el espectador al terminar, y luego construyes hacia atrás para asegurarte de que cada bloque del vídeo empuja hacia esa sensación final. Y eso hace que desaparezcan los rellenos, desaparezcan las partes innecesarias, desaparezca la dispersión, y el contenido empieza a tener una dirección clara desde el segundo uno. Pero aún hay algo más profundo que casi nadie trabaja de forma consciente, y es la relación entre expectativa y recompensa, porque si prometes demasiado rápido y entregas demasiado pronto, pierdes interés, pero si prometes demasiado tarde o no cumples lo que insinúas, también pierdes interés. Y encontrar ese punto exacto donde la curiosidad crece sin frustración excesiva es lo que separa un vídeo promedio de un vídeo que se siente adictivo de ver. Y esto no es casualidad, es diseño narrativo aplicado a atención. Es entender que cada frase que dices o construye curiosidad o la destruye, y no hay neutralidad en esto. Cada segundo está jugando a favor o en contra de la retención, aunque tú no lo percibas mientras grabas. Y si empiezas a analizar tus propios vídeos con esta mentalidad, vas a ver patrones muy claros, vas a ver en qué segundo exacto la gente se va, vas a ver qué tipo de frases no generan continuidad, vas a ver qué partes del vídeo sienten como explicación cerrada en lugar de historia abierta. Y esa información es mucho más valiosa que cualquier idea nueva que puedas tener, porque te permite mejorar lo que ya tienes en lugar de empezar desde cero constantemente. Y aquí es donde muchos creadores cometen otro error crítico, que es pensar que necesitan reinventarse todo el tiempo para crecer, cuando en realidad lo que necesitan es estabilidad en su formato y evolución en su ejecución, porque YouTube no premia la reinvención constante, premia la mejora acumulativa, premia cuando un mismo tipo de contenido empieza a funcionar mejor con cada iteración, cuando los mismos conceptos empiezan a retener más, cuando los mismos temas empiezan a atraer más clics porque has aprendido a empaquetarlos mejor, y en ese proceso empiezas a entender algo que cambia por completo tu relación con la plataforma, y es que el crecimiento no es un evento, es un proceso de calibración constante entre lo que quieres comunicar y lo que la audiencia realmente consume. Y cuanto más tiempo mantienes ese proceso activo sin abandonarlo, más datos reales tienes, más precisión obtienes y más cerca estás de construir algo que no dependa de la suerte, sino de comprensión real del sistema. Y aún así, incluso entendiendo todo esto, hay un punto donde muchos se bloquean, y es cuando empiezan a comparar su progreso con el de otros canales, y esa comparación distorsiona completamente la percepción del tiempo en YouTube, porque ves explosiones de crecimiento sin ver los meses o años de iteración detrás, y eso crea una expectativa irreal de velocidad, cuando en realidad lo que importa no es la velocidad inicial, sino la dirección constante. Y si mantienes la dirección, incluso con resultados lentos al principio, estás construyendo una base que tarde o temprano empieza a amplificarse, porque el sistema empieza a reconocer patrones, empieza a entender qué tipo de audiencia responde a tu contenido, empieza a probarlo en más personas similares. Y ahí es cuando el crecimiento deja de ser lineal y empieza a volverse progresivo, casi acumulativo, como si cada vídeo anterior estuviera empujando al siguiente un poco más arriba sin que lo notes al principio. Y cuando entiendes cómo funciona ese efecto acumulativo, el siguiente punto crítico ya no es cómo crecer, sino cómo empezar a monetizar de forma real y constante. Porque aquí es donde mucha gente se queda atrapada incluso después de empezar a conseguir visualizaciones, porque confunden tener visitas con tener un sistema de ingresos, y no es lo mismo en absoluto, porque YouTube no te paga por subir videos, ni siquiera te paga por tener un video viral puntual.
te paga por la capacidad que tienes de mantener la atención de audiencias que valen dinero para anunciantes. Y esto cambia completamente la forma en la que deberías pensar tu contenido si tu objetivo es vivir de esto, porque ya no estás creando solo para entretener o informar, estás creando dentro de un ecosistema económico donde cada minuto de atención tiene un valor distinto dependiendo del tipo de espectador que lo consume. Y aquí aparece una verdad que casi nadie explica de forma clara. Y es que dos canales con las mismas visualizaciones pueden ganar cantidades completamente distintas, porque no todas las audiencias son iguales para la publicidad. No es lo mismo un público generalista que consume contenido rápido y disperso, que un público nicho que consume contenido más profundo y especializado. Y YouTube lo sabe perfectamente, y por eso el valor de tu contenido no depende solo del número de vistas, sino de quién está viendo esas vistas y cuánto tiempo permanece consumiéndolas. Y cuando empiezas a entender esto, cambia tu forma de elegir ideas, porque dejas de preguntarte qué puede hacerse viral y empiezas a preguntarte qué tipo de contenido atrae a una audiencia con intención real. Una audiencia que no solo entra por curiosidad pasajera, sino que se queda porque el tema le importa de verdad. Y ese cambio de enfoque es lo que empieza a separar los canales que generan ingresos inconsistentes de los canales que empiezan a construir estabilidad real. Y aquí es donde entra otro punto clave que casi siempre se ignora: la intención detrás del contenido. Porque no todos los vídeos sirven para lo mismo dentro de un canal. Algunos están diseñados para atraer nuevos espectadores, otros para profundizar la relación con los que ya te conocen y otros directamente para monetizar mejor esa atención. Y cuando mezclas todo sin estrategia, el resultado suele ser un crecimiento irregular y una monetización débil, aunque tengas buenas métricas superficiales. Por ejemplo, un video puede tener muy buena retención, pero atraer una audiencia que no tiene interés en tu temática a largo plazo. Y otro puede tener menos retención, pero atraer a personas que sí van a consumir más contenido tuyo en el futuro. Y si no entiendes esta diferencia, puedes estar optimizando métricas equivocadas durante meses sin darte cuenta de que estás construyendo un canal que no escala. Y por eso los canales que realmente funcionan no solo piensan en videos individuales, piensan en rutas de espectador, en qué ve una persona después de entrar por un video concreto, cómo la guías hacia otro contenido relacionado, cómo transformas una visualización aislada en una sesión completa de consumo, porque el valor real no está en un clic, está en la cadena de clics que puedes generar sin perder a la persona en el proceso. Y esto también afecta directamente a la monetización, porque cuanto más tiempo logras que alguien permanezca dentro de tu contenido, más impresiones de anuncios se generan, más confianza tiene el algoritmo en tu canal y más probabilidades tienes de ser recomendado a audiencias similares, creando un efecto de crecimiento que se alimenta a sí mismo si está bien estructurado. Pero aquí viene algo todavía más importante, y es que para llegar a ese nivel no necesitas más ideas, necesitas más control sobre la forma en la que presentas las ideas que ya tienes, porque muchas veces el bloqueo no está en qué hacer, está en cómo convertir lo que haces en algo que mantiene a la gente dentro del video sin esfuerzo aparente, y eso implica trabajar cosas que la mayoría ignora, como el ritmo interno del discurso, la forma en la que introduces cambios de dirección dentro de un mismo vídeo, cómo utilizas pequeñas pausas narrativas para reiniciar la atención del espectador sin perderlo, y cómo construyes una sensación constante de avance incluso cuando estás repitiendo una misma idea desde distintos ángulos para reforzarla sin aburrir. Y cuando empiezas a dominar eso, empiezas a notar algo curioso, y es que la gente ya no solo ve tus vídeos, los termina, y ese detalle aparentemente pequeño es en realidad una de las señales más fuertes que puede recibir un canal dentro de YouTube, porque indica que no solo estás atrayendo clics, estás reteniendo intención, y eso es lo que convierte un canal normal en un canal que empieza a ser impulsado de forma constante por la plataforma. Y cuando empiezas a conseguir que la gente termine tus vídeos de forma consistente, se abre una segunda capa del juego que la mayoría ni siquiera ha experimentado, y es la percepción de autoridad dentro de tu nicho, porque en YouTube no eres lo que dices que eres lo que la audiencia percibe después de consumirte. Y esa percepción no se construye con un video, se construye con repetición de experiencia.
Y aquí es donde muchos se equivocan otra vez, porque creen que la autoridad viene de parecer experto, cuando en realidad viene de generar claridad repetible. Es decir, que cada vez que alguien entre a tu contenido sienta que entiende algo que antes no entendía, y que además ese entendimiento se siente ordenado, sencillo y aplicable, incluso si el tema es complejo. Y eso es lo que hace que empiecen a volver a tu canal de forma natural sin necesidad de que les persigas con contenido. Y cuando eso ocurre, empieza a cambiar también la forma en la que YouTube distribuye tus videos, porque el algoritmo no solo mira el rendimiento inicial, también analiza señales de satisfacción a medio plazo, como si la gente vuelve a tu canal, si consume más de un video seguido, si interactúa de forma consistente con tu contenido y si percibe que tu canal genera sesiones completas de consumo en lugar de clics aislados. Y aquí es donde aparece una diferencia muy importante entre crecer y escalar, porque crecer puede ser un pico puntual, pero escalar es cuando tu sistema empieza a sostenerse, incluso cuando tú no estás optimizando activamente cada detalle. Es cuando un video nuevo no depende de suerte, sino de una base de aprendizaje acumulada que hace que cada publicación tenga más probabilidad de funcionar que la anterior. Pero incluso en ese punto hay algo que sigue frenando a la mayoría de creadores, y es la falta de dirección en el tipo de contenido que publican, porque intentan cubrir demasiadas cosas a la vez, y eso diluye completamente la señal que están enviando al sistema, y YouTube no puede posicionarte correctamente si no entiende con claridad qué tipo de audiencia debe asociarte, y por eso los canales que realmente despegan suelen tener una identidad muy clara, aunque no lo parezca desde fuera, porque aunque hablen de distintos temas, todos sus vídeos giran alrededor de una misma promesa central, una misma transformación que el espectador busca, y eso es lo que permite que el algoritmo te agrupe dentro de un tipo concreto de consumo. Y cuando logras eso, empiezas a ver algo muy interesante, y es que ya no dependes tanto del esfuerzo individual de cada vídeo, porque el sistema empieza a probar tu contenido con audiencias que ya están predispuestas a consumirlo. Y eso reduce la fricción inicial, aumenta la retención media y mejora la probabilidad de que cada nuevo vídeo tenga un punto de partida más alto que el anterior. Y aún así, incluso con todo esto funcionando, hay un último nivel que casi nadie explota correctamente y es la optimización de la intención del espectador dentro del mismo canal, porque no todas las personas llegan con el mismo nivel de interés. Algunas llegan por curiosidad, otras por búsqueda activa de solución y otras simplemente porque el contenido les apareció. Y cada una de esas intenciones necesita ser tratada de forma distinta dentro del mismo sistema para no perderlas en el proceso. Y cuando empiezas a diseñar contenido teniendo en cuenta esos niveles de intención, empiezas a crear algo mucho más potente que vídeos sueltos. Empiezas a crear recorridos personalizados dentro de tu canal, donde cada tipo de espectador encuentra su punto de entrada, su nivel de profundidad y su siguiente paso natural sin sentir que está siendo empujado artificialmente. Y esto, llevado a la práctica, hace que incluso canales pequeños puedan empezar a comportarse como canales grandes en términos de retención y consumo interno, porque dejan de depender de un solo video que funcione y empiezan a construir un ecosistema donde cada pieza alimenta a la siguiente, donde cada visualización tiene una posibilidad real de convertirse en varias, y donde el crecimiento deja de ser un evento aislado para convertirse en un proceso continuo que se retroalimenta con cada nueva publicación que entra en ese sistema ya optimizado de atención, percepción y consumo. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que YouTube nunca fue un juego de subir videos, fue un juego de construir sistemas de atención sostenidos en el tiempo, donde cada decisión que tomas dentro de un vídeo afecta directamente a cómo la plataforma te percibe, te distribuye y te recompensa, y donde el crecimiento real no aparece de golpe, aparece como consecuencia inevitable de haber alineado durante suficiente tiempo tres cosas que casi nadie alinea correctamente: la promesa que haces, la experiencia que entregas y la capacidad que tienes de mantener a una persona dentro de tu contenido sin que sienta que está perdiendo el tiempo. Y si miras atrás a todo lo que has estado haciendo, empiezas a darte cuenta de que no te faltaban ideas, no te faltaba trabajo, no te faltaba incluso calidad en muchos casos.
Lo que te faltaba era estructura. Estructura para entender qué parte de tu contenido estaba generando atención y qué parte la estaba rompiendo. Estructura para diseñar videos como recorridos y no como explicaciones aisladas. Y estructura para dejar de depender de la suerte y empezar a depender de un proceso que se puede repetir, ajustar y mejorar. Porque al final, vivir de YouTube no es el resultado de un video viral, es el resultado de cientos de microdecisiones correctas acumuladas, decisiones sobre cómo empiezas, cómo mantienes, cómo conectas una idea con la siguiente, cómo haces que alguien no sienta el impulso de irse en el segundo crítico donde normalmente se pierde la atención, y cómo conviertes una simple visualización en una experiencia que la persona quiere repetir. Y cuando todo eso se junta, el canal deja de ser un experimento constante y empieza a convertirse en un sistema estable, donde cada nuevo vídeo no es una apuesta incierta, sino una extensión lógica de lo que ya está funcionando, y donde el crecimiento ya no depende de qué tan bueno es este vídeo, sino de lo bien que has entendido el comportamiento de la audiencia que estás construyendo a lo largo del tiempo dentro de tu propio ecosistema de contenido. Espero que este contenido te haya servido de corazón. Suscríbete al canal para no perderte nada.